Nos encontramos en el claustro del edificio histórico de la universidad. Estamos de nuevo con el profesor Javier Alonso, del Departamento de Geología de la universidad, además, con la especialidad de petrología, concretamente en piedras de los monumentos. Habíamos hablado en un directo anterior que las piedras que encontramos aquí son diferentes a las que encontramos fuera, y además Rodrigo Gil d'Ontañón, en su proyecto 1574, habla de la piedra, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente, en el contrato que hizo con los testamentarios menciona cómo había que hacer el edificio, qué es lo que había que hacer, y menciona los materiales con los que había que utilizar. Y entonces, en cuanto a los materiales pétreos, pues distinguía tres tipos: la piedra firme, buena o de muy buenos granos, que va a ser piedra melle, que vimos en el exterior; la piedra blanca, que no la califica más, que es la piedra del Aspra, que vemos también en otros edificios de Oviedo, y luego habla de la piedra buena o marmoria para los solados, que van a ser estas calizas cristalinas paleozoicas. Entonces, en cuanto a la piedra del Aspra, pues no sabemos hasta qué punto se utilizó en este claustro, puesto que después de los sucesos del 34 pues, fue reconstruido con otro tipo de material. Únicamente sí que podemos verlas en los vanos, en la puerta, por ejemplo, en la puerta sur, donde en el muro interior pues, se ven algunos sillares blancos, que sería esta piedra del Aspra, que bueno, la vemos en otros edificios de Oviedo, y entonces es una dolomía muy parecida a las calizas, que muy homogénea, se distingue muy bien, de grano muy fino, formada por pequeños cristalitos de dolomita, que hace que tenga una porosidad, retenga mucho la humedad, sea mala, se altere mucho, pero es muy buena para la labra por su homogeneidad, y entonces se ha utilizado fundamentalmente en interiores, en el resto de Oviedo. Bien, el Aspra la que tenemos procede también, es una piedra local de Oviedo, de la parte del Cristo Buenavista, y allí en esa parte se ha sacado, corresponde ya a una roca terciaria de 45 millones de años, más reciente que piedra muelle. Yo digo, para un profano, según entra aquí en el claustro bajo del edificio histórico, lo más diferente, la piedra más distinta que podemos encontrar a simple vista es precisamente la de la torre observatorio, que claro, no se corresponde con la del resto del edificio, puesto que tiene un periodo de construcción distinto, ¿no? Perfecto, efectivamente, eso es. La piedra que mencionamos antes, la piedra que aparece en la torre, y luego también aparece en el ala sur, que son de época diferente. El ala sur es de final del siglo XVIII y este es también de mediados, finales del siglo XIX. Se utilizaban ya otro tipo de piedras que la conocemos como piedra de la Granda. Entonces también son locales, como piedra muelle, son del Cretácico superior, aparecen intercaladas con piedra muelle, pero estas son de grano mucho más fino. Si la piedra muelle era una arena, esto es como un lodo, depositan arcillas de entre los granos y micas, y entonces esto hace que la piedra sea más alterable. Además varía con la estratificación y a veces aparecen acanaladuras. Entonces, pues, se utilizó más en exteriores, al ser de grano más fino, entonces le iba mejor para hacer algo de labra, pero se deteriora mucho más, como vemos esta piedra que solo es de finales del siglo XIX. También destaca mucho, ya que estamos viendo la torre, los arquillos y columnillas de color blanco, que resaltan muy bien, muy bonitas, labradas. Entonces podríamos pensar que es la Aspra, la piedra blanca local de Oviedo, pero bueno, viéndola en detalle es un mármol, que es una roca cristalina, más resistente, no tiene porosidad y se mantiene bien, puesto que si hubiese sido la Aspra, en esas condiciones pues estaría todavía mucho más deteriorada. Y luego, para finalizar, la piedra que nosotros estamos viendo alrededor de todo el claustro, de todo el arco, en la reconstrucción del 35, debió de ser después, las puertas, en todo el interior, son las areniscas es otro tipo de piedra, es una arenisca. Entonces, de acuerdo con el proyecto del arquitecto, de José Abelino Fernández Omaña, Díaz Fernández Omaña. La piedra procedía de Burgos. Viendo el mapa geológico, pues tiene que ser litológico de las estribaciones de la Sierra de la Demanda, o sea, de la zona de Salas de los Infantes, y es la que se conoce, es la explotación más antigua, que es la piedra de Salas. Entonces se distingue muy bien por
por esas orlas que tiene bandeados por movilización de los óxidos de hierro, hace que se distinga muy bien en la piedra, y por otra parte pues en algunas zonas ahí se ve perfectamente, y también está puesta en el exterior porque combina bien con piedra muelle, por el colorido, bueno, pues se ve bien. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Resumiendo, que la Universidad de Oviedo no se construye con un único tipo de piedra, sino que se van conjugando, y más cuando hay que reconstruirla después del 34. Muchísimas gracias por abrirnos los ojos a las distintas maneras de ver nuestro patrimonio. Gracias a vosotros.